Buenas tardes, bienvenidos a la residencia. Muchas gracias a todos los que se encuentran aquí en la sala y a los que nos siguen a distancia a través de la web de Edad de Plata. O sea que bienvenidos a todos a esta nueva sesión de Con otra mirada, literatura y enfermedad, organizada con la Fundación Ciencias de la Salud. Y quiero saludar a los que están en la mesa. Lo primero de todo, Javier Puerto, patrono de la Fundación Ciencias de la Salud, que también es catedrático de Historia de la Farmacia, de la Real Academia de Historia, también de Farmacia, y también escritor, y que él va a moderar y a presentar el acto. Y al invitado de hoy, César Antonio Molina, que le va a presentar él, pero quiero darle la bienvenida especialmente. César Antonio es un gran amigo de la residencia y de muy antiguo, así que César Antonio, estás en tu casa y él te va a presentar y hablará de tu enorme currículo, así que muchas gracias por todo. Y gracias a la Fundación Ciencias de la Salud por esta idea de ciclo, que ya es muy antiguo y muy prestigioso. Y también saludar a su nuevo director, a Guillermo de Juan, y también a José Miguel Coldefós, patrono y también coordinador del ciclo. Así que muchísimas gracias a todos. Tiene la palabra Javier Puerto. Muchas gracias, señora directora. Yo repito las gracias a los que están en la sala y a los que nos ven por las ondas o por online. Y quiero también agradecer a Guillermo de Juan que esté hoy aquí con nosotros. Creo que es uno de los primeros actos como director de la Fundación, si no es el primero, y le agradecemos todos muchísimo su presencia aquí. Aunque el conferenciante de esta tarde es muy conocido, voy a realizar una brevísima presentación del mismo. Natural de La Coruña, estudió Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela y Ciencias de la Información en la Universidad Complutense, en donde se doctoró. Ha sido profesor de la Universidad Complutense y de la Universidad Carlos III. También coordinó los cursos de verano del Escorial. Fue director adjunto del Diario 16. Ha escrito más de 100 artículos en revistas culturales y académicas, más de 25 capítulos o colaboraciones en obras colectivas, unos 10 libros de poesía y otros 40 de diversos temas, traducidos algunos al francés, al italiano, árabe, hebreo, serbio, además de numerosas reseñas y todos saben que numerosos artículos periodísticos en la prensa periódica. Con estas palabras iniciales, mediante las cuales se podría dar por concluida mi presentación, quiero manifestar la solvencia y contundencia de su calidad como protagonista de la cultura española. Hace una semana, en esta misma sala, expresé mi máxima consideración hacia los poetas. La poesía de César Antonio, además de en sus textos, puede encontrarse en la red. Me decía José Miguel Coldefós que no dijera eso, pero yo creo que los poetas nos enriquecen con sus libros de poesía y que es magnífico que los poemas estén en la red. Mis amigos poetas, los que consiguen tener sus poemas en la red, están dichosos de ser leídos y desde luego yo puedo garantizar que no se gana ni el desayuno con sus libros. Pero evidentemente es fundamental para los escritores comprar sus libros, eso está claro. Con lo cual el acceso a la misma es sencillo, refrescante y muy aconsejable. La cuestión es diferente con su prosa, pues como acabo de decir es muy abundante y se centra en una gran diversidad de temas, desde la política cultural, la cultura en sí misma, dietarios de mayor o menor ficción, hasta el amor a través del cine. Es decir, es muy variados y muy interesantes. Es difícil decir qué libro le interesa uno más o menos. En libros publicados en algunas de las más importantes editoriales españolas. Personalmente, además de sus textos poéticos y de prosa, admiro muchísimo su labor traductora y compiladora, más concretamente la realizada sobre Álvaro Cunqueiro, un escritor, a mi parecer, a quien jamás se le concederá el suficiente merecimiento en las letras hispanas,
con un nivel semejante al de cualquiera de los grandes del siglo pasado, y desde luego uno de mis favoritos, dejado de lado socialmente por razones muy alejadas de su quehacer literario y desde mi punto de vista siempre turbias. El quehacer y la obra de César Antonio Molina se encuadran en la gran literatura gallega, que es tanto como decir la gran literatura española. Ahora que estamos discutiendo la importancia de las lenguas, etc. Todas las personas, o la mayoría de las que yo conozco de mi generación, nos formamos inmersos en el boom de los hispanoamericanos, con gente como García Márquez, Vargas Llosa, todavía vivo, Juan Rulfo, José Donoso, Augusto Monterroso, maravilloso, Leza Malina, Ernesto Sábato, Julio Cortázar, y algunos que han participado en este ciclo que, como decía la señora directora, ya empieza a ser anciano. Entre ellos Jorge Edwards, que estuvo, no aquí, pero estuvo con nosotros. También Bryce de Echenique, que también estuvo con nosotros, aunque no aquí. Y más reciente que ellos, el desgraciadamente fallecido Roberto Bolaño. Siempre y por encima de todos, Borges, por lo menos para mí. A su lado, algunos autores españoles y gallegos fueron igual de importantes o más en la configuración de nuestra conciencia literaria, estética y social. Valle Inclán, más admirado al menos por mí a causa de sus representaciones teatrales que por sus textos, Celso Emilio Ferreiro, que era, cuando yo empecé en la universidad, pues una figura mítica para tanta gente, Torrente Ballester, para mí una verdadera cumbre del llamado realismo mágico, con la saga Fuga de J.B., el para mí admiradísimo y genial Camilo José de Cela y sobre todos ellos Álvaro Cunqueiro. En esa estela de gallegos escritores de lo mejor de la cultura y la literatura española se encuentra el autor, nombrado precisamente Cunqueiriano de Honra el año pasado, que hoy tengo el placer de presentar. Es curioso cómo en la actualidad se reivindican las culturas de otras lenguas, cuando mucho de lo mejor de la literatura y el pensamiento en España ha estado escrito por catalanes y gallegos y muy a menudo en lengua española. El caso de Molina, además de la obra inmensa propia de un investigador, de un profesor y de un hombre de la cultura, ha conseguido espacio, tiempo, habilidad y esfuerzo para dedicarse a la gestión cultural. Como creo que todos saben, fue director del Círculo de Bellas Artes del Instituto Cervantes, creó y dirigió la Casa del Lector, ideó el Departamento del Derecho de la Cultura en un importante bufete de abogados y fue ministro de Cultura. A tenor de lo hasta aquí expuesto, puede colegirse que se trata de uno de los poquísimos ministros de ese ramo en España y probablemente en el mundo que conocían de qué se trataba su materia, que era un protagonista de la misma y sabía sobre su administración. En uno de los sketches de L'Elitière de hace algunos años, al satirizar una dictadura populista, lo recordarán la mayoría, va nombrando a cada uno de sus componentes. Uno de los miembros de L'Elitière dice: presidente del excelentísimo gobierno, de donde sea, digo de Celama, por amistad con nuestro querido amigo, dice general Lorenzo, ministro del Interior, general Pepito, y así todo el gobierno durante un buen rato. Al final acaban, ministro de Cultura, sargento Cabrales. Eso es lo habitual en casi todos los gobiernos del mundo, dictatoriales o democráticos, con excepción de algunos de los de Francia. En el caso de nuestro invitado sucedió exactamente al revés. Una persona conocedora de su materia y con una formación sólida dejaba en evidencia al resto del gobierno, por lo que, como parece ilógico en la ilógica política que entonces empezaba a instalarse, duró poco. César Antonio Molina tiene un gran número de reconocimientos y condecoraciones españolas y muy diversos países, además de un doctorado honoris causa. Entre esos reconocimientos, si fuera yo, alardearía de haber sido destituido de su ministerio
por el gobierno en que fue depuesto. Hay caídas que suponen un gran reconocimiento. En mi descargo, por si actúo de gafe, he de declarar que pocos días antes de producirse la cesantía habría escrito en la prensa, que en aquel entonces acogía mis textos, que le consideraba uno de los pocos ministros aptos para su empleo. Con mi habitual ojo clínico fue relevado casi de inmediato. Por todo lo dicho, es una gran alegría el tenerte hoy entre nosotros. En su enciclopédica sabiduría y actividad cultural nos va a hablar de un tema relacionado, creo, con su próximo libro. Es así, ¿no? Va a referirse a la medicina antes de la nanotecnología. Querido amigo, cuando quieras tienes la palabra. Gracias a Francisco Javier Puerto por sus palabras. Y cuando me nombraron ministro, dijeron muchas cosas, pero la que más me halagó fue la que dijo alguien que ustedes conocen, pero no voy a decir aquí, que dijo al menos uno que sabe leer y escribir. Y eso me pareció maravilloso, ¿no? En fin, gracias a la Fundación Ciencias de la Salud por invitarme, a Francisco Javier Puerto, a José Miguel Coldefors, a Alicia, la cantidad de escritores y de gente que hemos visto pasar por aquí. Y nada, es un fragmento de un capítulo de mi libro que sale ahora dentro de un mes, que se titula ¿Qué hacemos con los humanos? Y todo el libro es una reflexión sobre qué va a pasar con las tecnologías, la inteligencia artificial y todo eso, pero desde el punto de vista humanístico. ¿Qué va a pasar cuando no podamos escribir poesía porque lo harán las máquinas, como hay una máquina que es una mujer que se le pide unos poemas y escribe, o otros géneros literarios? Vimos la huelga de los guionistas de cine de Hollywood, porque, según cuento en mi libro, hay uno de los investigadores en estos temas, norteamericano, dice que de aquí a final de esta década más de 1000 profesiones desaparecerán. Entonces yo me he preguntado si los poetas desapareceremos, los escritores desaparecerán, los artistas desaparecerán, etcétera, etcétera. Y por lo tanto es una reflexión a lo largo de todo esto, ¿no? En realidad lo que voy a leer es un homenaje a los poetas, porque como casi todas las ciencias fueron inventados por la imaginación de los poetas, y también la medicina. Y además hay muchas cosas de aquellos tiempos en que aún perduran. Cuando vamos a un médico, nos interesa que sepa de su especialidad, que es por la cual estamos allí delante de él, pero también a sus palabras, cómo nos dice las cosas, cómo habla con nosotros, y eso proviene de los orígenes de la medicina. ¿Quién será? Hombre o mujer, doctor o doctora, médico o médica, el que se nos acerque y pronuncie unas palabras de las que dependen tantas cosas. Las escucharemos pendientes de esos labios suaves o rudos
como si de una sentencia de muerte se tratara. Y hay que reconocer que les atribuimos una fuerza que tal vez no les corresponda. Un médico todavía tiene el poder de un oráculo, de una sibila, de un mago, de un alquimista, de un chamán. Su presencia impone porque a él le entregamos todo lo que somos. Depositamos nuestra absoluta confianza en él, delante de quien puede curarnos, delante de ese rostro délfico o cumeo. Percibimos desde su silencio estas palabras: estaré a tu lado, no te abandonaré, juntos lucharemos contra ese invisible peligro. Y entonces comienza la cura. La voz del paciente deviene la vocación del médico. Y entonces, en el encuentro de dos personas, interviene el mito. El médico y el paciente empiezan a soñar el mismo sueño milenario. Juntos emprenden el camino en busca del elixir de la vida. El mito en el origen de todo y también en la medicina, Ananké, no tiene forma de persona. La obedecen hasta los dioses. Su hija Moira fue quizás la única que vio su rostro en un instante. En Hesíodo, las Moiras son tres: la que hila en la rueca, la que vigila la longitud del hilo y, por último, la que tiene las tijeras para cortar. Por encima de ellas, la que Esquilo llama Moira fuerte, aquella que pronuncia sentencias irrevocables. Ananké. Sale de la anamnesis, la primera conversación con el enfermo, la recogida de datos sobre la dolencia, el interrogatorio médico, el reconocimiento previo. Para Hipócrates, la enfermedad era una desarmonía que afeaba la hermosura, tanto física como del espíritu. El médico debía restituirla. ¿Por qué yo, y me refiero a mí mismo, siento vergüenza cuando estoy enfermo? ¿Por qué trato de ocultarlo? La enfermedad es una confesión del cuerpo. El cuerpo se abre, se deja ver, se desnuda, se anula. Una especie de autopsia por adelantado. Galeno, Vesalio o el Tulp de Rembrandt convivieron por décadas con los cuerpos muertos. En la Grecia prehipocrática, los antecesores de los médicos eran los llamados purificadores, los catartai, aquella especie de magos que también utilizaban amuletos y talismanes. Los dioses, se creía, castigaban a los seres humanos con la enfermedad. Eso en el mundo mitológico, pero también en el cristianismo, las enfermedades provenían de nuestros pecados y por eso igualmente había que limpiarse de ellos con las confesiones y las penitencias y los cumplimientos de los castigos. Calcos, en la Ilíada, instruyó a los griegos sobre cómo hacer sacrificios para frenar las epidemias en sus filas. Precisamente en la Ilíada, Homero describe la muerte de Héctor no literariamente, sino médicamente. El héroe troyano, tendido en el suelo al pie de las murallas de su tan amada ciudad, padece una disnea terrible, asmati. La palabra misma
recuerda a una prolongada y acuciante respiración. Se cuenta que en un congreso médico no se pusieron de acuerdo sobre la definición de asma y tuvieron que recurrir a Homero. Nunca mejor. La literatura y la medicina provienen de los mismos orígenes oraculares y misteriosos. El profesor y maestro y amigo Emilio Lledó, en su libro Elogio de la infelicidad, comenta que las descripciones de los combates en la Ilíada, entre los héroes, tienen ya un protagonista principal, el cuerpo humano. La crudeza, incluso la posible crueldad de este lenguaje, no son sino formas de pensar y de escribir con las palabras la estructura de la naturaleza. La espada, la piedra o la lanza son los instrumentos de esta primitiva cirugía. No solo hieren el cuerpo, sino que la palabra del poeta analiza dónde incide ese instrumento que provoca la muerte del héroe. La finalidad de este lenguaje es la de ir acompañando al objeto que hiere por el espacio del cuerpo y nombrar ese cuerpo y describir las incidencias de esa agresión. La lanza, la espada, la flecha que se clavan en el cuerpo del enemigo adquieren la calidad de un pesado pero certero bisturí. La Ilíada, la Odisea, la Eneida son también una fundamental lección de anatomía. Homero y Virgilio, entre otros, son los primeros médicos poetas. En la isla de Kos, a 300 kilómetros de Delfos, Hipócrates, famoso por sus aforismos, un género literario, varió el augurio de los oráculos por la observación meticulosa del semblante del enfermo, la facies hipocrática. El sanador sabía describir la enfermedad, pero aún no sabía cómo darle nombre. La convulsión que sobreviene de una herida es mortal, pero aún no la habían calificado como, por ejemplo, el tétanos. Los médicos tenían la obligación de acertar en sus pronósticos. De ahí también le venía la fama a Paracelso. La medicina también está unida a las disputas amorosas entre los dioses. Apolo, enamorado de Corónide. Ella, embarazada del dios, comete un adulterio. El dios lo sabe por el cuervo blanco que había mandado a vigilarla. El dios se enfurece con este mensajero sin culpa al que convierte en un horroroso pájaro negro. Apolo pide a su hermana Artemisa que mate al amante. Así lo hace, pero el padre recuerda que tiene el deber de salvar a su hijo de las entrañas de la traidora. Así lo hace arrancándole de la pira funeraria a donde había sido arrojada su progenitora. Ese infante inocente era Asclepio, el curador, el sanador, el patrón, el dios de la medicina. Dejado en manos del centauro Quirón, fue instruido en Tesalia en el cultivo y difícil conocimiento de las plantas medicinales. Asclepio aprendió tanto que incluso llegó a resucitar a los muertos. Entonces, su propio padre lo fulminó con un rayo. Nadie tan poderoso como aquel que pueda resucitar a los muertos. ¿Qué le pasó a Jesucristo cuando resucita a Lázaro? Quizás fue esa llamada al Dios para decirle que tuviera cuidado porque solo Dios puede hacer ese acto.
Nadie tan poderoso como aquel que pueda resucitar a los muertos. Tomen nota los transhumanistas y aquellos que expanden la buena nueva de la inmortalidad a través de las nuevas tecnologías. Asclepio había cruzado los límites de las leyes humanas. Asclepio se convirtió en cenizas o en una serpiente. En la antigua Grecia se optó por creer que Asclepio se había transformado en una serpiente y vivía en las profundidades de la tierra. Las serpientes poblaban los templos de Asclepio, donde pasaban consulta los médicos asclepíados, Asclepio u Esculapio. De ahí que veamos en las ambulancias el símbolo de la serpiente enrollada en un palo. Los templos a Asclepio, como hoy en día la mayoría de los hospitales, estaban situados a las afueras de las urbes, en lo alto de las colinas, en medio de arboledas y cerca de manantiales. Todo pasaba por la catarmos, la purificación del enfermo de sus culpas y la reconciliación con los dioses. Todo el proceso sanitario estaba envuelto en una ampulosa, barroca y perfecta dramaturgia. En primer lugar, el enfermo cruzaba el umbral del templo. Luego se hacían los ayunos y las abluciones. A continuación venían los sacrificios. Por ejemplo, el gallo de Sócrates, al que se hace siempre referencia como lo que dijo de una de las cosas que deberían cuidar una vez suicidado. Y esta primera parte finalizaba en el silencio y la penumbra de una habitación repleta de cientos de serpientes domesticadas. Con la caída de la tarde llegaba el sueño profético. En la noche, en algún momento de su espesura tenebrosa, aparecía un sacerdote, un médico disfrazado de Asclepio. Marchaba rodeado de asistentes. En su mano llevaba un báculo sobre el que se enrollaba una serpiente. Era la procesión, la visita médica, la ronda. Al día siguiente, el paciente, al menos en apariencia, había sanado. Según los casos, las curas duraban diferentes números de días. Los sueños se relataban a los médicos. Se han conservado los discursos sagrados de Helio Arístides y una serie de esbotos grabados en los muros de los santuarios de Epidauro, que yo he visto, que hemos visto, en Pérgamo, en Lébena o Roma. Los sueños eran como los oráculos y había que descifrarlos, siglos antes de Freud o Lacan. Casandra, que auguró la destrucción de Troya, y su hermano Heleno, también adivino y ambos hijos del rey Príamo y de Écuba, siendo muy niños, los llevaron a uno de esos templos y los dejaron una noche rodeados de serpientes. De ahí el don de la adivinación. A Casandra, en la mayoría de las películas sobre la guerra de Troya, la representan como una muchacha poco agraciada y enloquecida. Y sin embargo, en la Ilíada, Homero la califica como la hija más hermosa de Príamo. Apolo, de nuevo, este dios tan poderoso, se enamoró de ella y fue también por su intercesión quien le otorgó el don de la profecía. Pero como Casandra no le había correspondido, la condenó a que cada vez que predijera la verdad nunca fuera creída por nadie. Así fue. En el incendio de su ciudad fue atrapada y violada por Áyax. Luego pasó al botín de Agamenón, que se la llevó a Grecia. En Micenas cayó junto a su captor en la conspiración criminal de Egisto y Clitemnestra. Asclepio, su bastón y la serpiente enroscada en él.
La serpiente muda de piel cada año para no envejecer. No nos olvidemos de Moisés y su vara. Todos estos personajes mitológicos o bíblicos están relacionados con la magia. La vara de Hermes o Mercurio, sobre la que se enroscan 2 serpientes con alas y un casco también alado. Hermes o Mercurio, un precursor del alquimismo. Transmutar la materia y el espíritu, lo inferior en lo superior, lo pasajero en lo permanente. Las serpientes, símbolo arcaico de poder proveniente de la India y de Mesopotamia, nada menos que 3000 años antes de Cristo. Ya entonces existía la efigie del Dios que cura y las serpientes enfrentadas que se anulan y reviven. La serpiente es un aviso y una señal de enfermedad, pero simboliza la curación. La serpiente remedia los males provocados por ella misma. El secreto de la curación reside en la enfermedad misma. Ahora voy a contarles una historia, otra más que se remonta a 2300 años y en la que, aunque no se lo crean, yo también he participado. Estamos en el 293 a.C. En Roma se desata una epidemia terrible. El Senado se reúne de urgencia. Se consultan los libros sibilinos, cosa que se llevaba a cabo muy pocas veces y siempre in extremis. De su interpretación deducen los responsables que hay que traer desde Grecia a Roma al Dios sanador. Mandan a una nave y a varios veteranos sanadores. Todo esto se cuenta en las Metamorfosis de Ovidio, un libro extraordinario sobre la mitología grecolatina escrito en 12.000 hexámetros. Ovidio, 43 a.C., 17 después de Cristo, uno de los más grandes escritores de todos los tiempos, las redactó entre el año 1 y el año 8 después de Cristo, es decir, hace más de 2000 años. Cuenta Ovidio cómo llegó Esculapio a Roma y sobre todo de qué curiosa manera. Cuando los ilustres mensajeros de Roma llegaron a Delfos, el oráculo de Apolo les dice que busquen a su hijo en un lugar más cercano. Van entonces a Epidauro. Los senadores romanos se reúnen con las autoridades griegas y le suplican que le entreguen a su Dios para evitar la destrucción de Roma. Unos dicen que no se puede rehusar el socorro a quien lo pide, mientras otros recuerdan que no se debe dejar escapar la panacea, es decir, entregar al Dios benefactor y quedarse ellos mismos al descubierto. Por la noche, inesperadamente, se les aparece, como en una tragedia, el Dios de la salud. Lleva el bastón y la serpiente sujeta a él. Les señala que esa serpiente es el mismo y que se la pueden llevar, pues a donde vaya irá él. Al amanecer, y después de un sueño prolongado, los romanos deciden embarcar prestos con el Ovidio, que antes de partir echa una mirada nostálgica sobre su antiguo altar y se despide de lo que hasta entonces fue su habitual morada. Ya en la nave romana, a donde ha llegado por sus propios medios, la serpiente, la representación del Dios sanador, se instala de pie en la popa como si estuviera dirigiendo las maniobras. Los mares y las costas son navegados por los senadores romanos sin peligros. Ovidio los enumera esmeradamente y llegan ya, después de varios días de viaje, a la embocadura del río Tíber. Los recibe allí una gran multitud. La nave avanza por el gran río que baña a Roma. Y dice Ovidio: ya había entrado en la capital del mundo,
en la ciudad de Roma, se yergue la serpiente, mueve el cuello apoyado en la punta del mástil y busca en derredor un lugar adecuado para residir. El río se divide en dos ramas, circundando un paraje, Isla es su nombre, y por cada una de las dos orillas extiende dos brazos iguales, quedando en medio la tierra. Allí se dirigió, desembarcando del bajel latino, el reptil, hijo de Febo, y recobrando su figura divina, puso fin a la mortalidad, y su llegada trajo de nuevo la salud a Roma. Así lo acaba de contar Ovidio. La isla es la isla Tiberina. Destronado el rey Tarquinio el Soberbio, arrojaron al Tíber las mieses sagradas desde el campo de Marcio. Por acumulación de elementos se formó la isla, que es parte esencial del paisaje de la ciudad y que ustedes probablemente conocen. Allí se colocó la nave. Todavía pueden ver sus restos. La nave de madera con el mármol travertino, pero siguiendo toda la forma que tiene y que se puede comprobar aún perfectamente. Y sobre ella se construyó el templo al dios, a la serpiente. Al lado se levantó un complejo hospitalario. También había un pequeño obelisco que se podía contemplar desde cualquier parte. El templo de Esculapio quedó levantado en el 291 a.C. Estaba rodeado de pórtigos que acogían a los peregrinos enfermos. El puente de Fabricio fue levantado en el 62 a.C. hacia la orilla izquierda, está tal cual, conectando la isla con el antiguo gueto judío, que estuvo hasta la Segunda Guerra Mundial, en que los judíos fueron llevados a campos de concentración, pero la forma del gueto judío todavía persiste. El puente hoy es el mismo. El puente Cestio, en la orilla derecha, fue reconstruido en el 365 después de Cristo y da al Trastevere. Nada de aquel tiempo, partes de aquel tiempo se conservan. Un hospital moderno es el Ospedale Frate Bene Fratelli, fundado en el siglo XVI sobre lo que ya existía por la Orden de San Juan de Dios. Pues la isla no dejó de ser nunca un lugar de cura, reconvertido por el cristianismo. Ahora se alza la iglesia de San Bartolomé, erigida por Otón III sobre las ruinas del templo de Esculapio, en honor del obispo de Praga, Adalberto, martirizado en el año 998. Acoge algunas reliquias del santo. El caso es que ya hace bastantes años, en uno de mis muchos viajes a Roma, y de manera casual, más debido a la literatura que a la medicina, me llevó al hospital del cual les he hablado, Mi mal de la piedra, común a tantos escritores, incluido el propio Ovidio. Las piedras en el riñón. Un poeta que llega a un lugar cantado por otro poeta, en un hospital y en un lugar en donde se puede decir que nació la medicina de Occidente, fue para mí una de las, a pesar del dolor, de los dolores terribles de los cuales podría hablarles, e incluso podría hacer casi un doctorado, ese dolor valió la pena por estar allí durante unas horas pensando que tantos habían pasado por aquel lugar, entre ellos el Dios sanador. ¿Por qué una serpiente? Un ser vivo sin brazos, sin piernas, sin párpados, sin voz, sin oídos. Un ser feo, atroz,
horrible, pero ágil, veloz, inquietante, misterioso, adormecedor y también estrangulador, envenenador. Se añade que sus buenos oficios incluían igualmente el comer los grandes ratones del templo. Los faraones de Egipto llevaban a la serpiente en su casco. Hasta la Biblia, en el libro del Génesis, hubo buena relación entre la serpiente y el ser humano. A ella la culpabilizaron de la ruptura entre Adán y Eva y su creador. De este suceso quizás venga nuestro inconsciente rechazo. Los sofitas, Ofis, es decir, la secta de la serpiente, una secta gnóstica de los cristianos, surgió aproximadamente en el siglo III después de Cristo. Los sofitas, de los que no se conocen por escrito sus opiniones, sino únicamente a través de sus contrincantes contemporáneos, veneraban a Ofis. Habían tomado el culto primitivo de este animal de la misma manera que se había venido practicando en la época matriarcal e incluso en época más antigua. Su culto está presente en muchas religiones y siempre se lleva a cabo de una manera positiva. Luego fue evolucionando hacia el sentido contrario, pero nunca de manera tan oscura como la serpiente aparece en la Biblia. Como escribe Ernest Bloch en su monumental Ateísmo en el cristianismo, la religión del éxodo y del reino, la serpiente era el animal de doble sentido, propio de la profundidad de la tierra, llena de secretos. De allí provenían los gases venenosos y las fuentes curativas, los sueños, los augurios, los volcanes y los tesoros. La serpiente, comenta Bloch, desde el comienzo no era ningún ser sencillo como animal originario del veneno y a la vez de la salud, la serpiente de Esculapio. Como dios de la irrupción volcánica y a la vez de la eterna juventud, renovación eterna. Pertenecía por una parte al abismo, es Hidra, Pitón, Tifón y los dioses del cielo la arrollaron. Heracles había vencido a Hidra, Apolo a Pitón y construye Delfos sobre su gruta. También Sigfrido, también Miguel derrotan a los dragones del abismo. La serpiente es a la vez la que tiene también la fuerza del relámpago, el fuego en el cielo. La serpiente estaba igualmente muy presente en el antiguo Egipto. Ureo era la serpiente real egipcia que está en las tiaras de los reyes. Para los sofitas, esta serpiente tenía la misma fuerza que la de Moisés, la vara que transformaba en una serpiente. También lo podían hacer los sacerdotes egipcios, pero la que arrojó al suelo a Aarón se comió a las otras. Y eso ya no era magia humana. Esta serpiente que todo lo abarcaba era el Logos, sabio de Eva, el misterio del paraíso. En la refutación de Hipólito, en alguno de los textos ofitas, se dice que a Caín Dios no le aceptó su sacrificio. Sin embargo, aceptó el sacrificio cruel de Abel, pues el Señor de este mundo se regocija en la sangre. Moisés levantó en el desierto una serpiente de bronce. También el Hijo del Hombre tiene que ser levantado en alto. Los sofitas creían en la serpiente del Génesis, no solo como principio engendrador de la vida, sino a la vez como la razón que hace estallar el mundo. El verdadero pecado original hubiera sido no querer ser como Dios. La serpiente erigida por Moisés duró hasta el rey Ezequías, que hizo pedazos a la serpiente de bronce porque los israelíes seguían todavía quemándole incienso.
la llamaban Nejustán, el objeto de bronce. Fue en el siglo VII a.C., 700 años después, en el Evangelio de San Juan, se expresa la misma comparación. Y dice, lo mismo que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también el Hijo del Hombre, aquel tiene que ser levantado en alto. Ya voy a ir concluyendo. Los sofitas mezclaban la maldición de la serpiente en el paraíso con la muerte en la cruz de Cristo. Y Bloch añade, la tremenda comparación de Cristo con la antigua serpiente, con la exclusiva figura de Mefistófeles, ofrecía el resto que apenas comprensiblemente podía ser conducido al silencio, no solo políticamente, sino incluso en el ámbito neumático. Junto con el cambio de dirección de la cruz efectuado por los ofitas, lejos del buen padre que entrega a su hijo y orientada al demonio de este mundo, que por segunda vez manifestaba la luz de la liberación y ahora más a fondo. A los sofitas no les fue demasiado bien. Comparar a la serpiente con Cristo era tremendamente peligroso. Fueron silenciados, marginados, ignorados. Maimónides, en su Guía de Perplejos, escribe que el propósito primero respecto al hombre era que se asemejase a los demás animales carentes de inteligencia y reflexión, incapaces de distinguir entre el bien y el mal, pero que, al rebelarse, su desobediencia le granjeó esta gran prerrogativa privativa del hombre, cual es el discernimiento que poseemos, lo más noble de nuestro ser y constitutivo de nuestra sustancia. A reconocer el bien y el mal, los seres humanos se asemejan a Dios. Los sofitas también fueron perseguidos. Justiniano decretó en el año 530 una ley contra ellos. Los marcionitas, seguidores de Marción, evangelista de estas ideas, siguieron durante mucho tiempo honrando a la serpiente del paraíso en contra del creador del mundo, como perteneciente al árbol del conocimiento. Durante la Edad Media aún tenía seguidores y los templarios la tenían como elemento decorativo. El paraíso, y esta vez citando a Hegel, el paraíso es un jardín donde solo podían permanecer los animales, no el hombre. Y por tanto, se comprende también la decisión de Adán. Podemos decir que abandona este letargo y llega, en principio, a la luz de la conciencia. Dicho más precisamente, que para él hay bueno y malo. Los sofitas mantuvieron sus enseñanzas en secreto. Ireneo dio noticias de ellos. Nunca llegó a olvidarse la llamada caída original, junto con el tono originario herético en grado extremo. Bloch escribe, el arco mismo es grande, va desde uno de los muchos cultos de animales hasta la sirena en el árbol del conocimiento, a un Cristo, Lucifer, a la tercera serpiente o serpiente del relámpago, por fin de carácter apocalíptico. También lo fantástico en el gnosticismo primero es igualmente grande, pero todavía más grande es la voluntad de luz que allí penetra a través del desierto. De manera que puede verse repetido lo que se impone de una manera mucho más amplia
que la propia de la historia de los mitos y lo que, con todo, proporcionaba su cifra en lugar del diagrama o fita. La serpiente del paraíso es la oruga de la diosa razón. Por suerte, en la historia de las revoluciones existe algo de razón y en ello se divisa siempre esta cifra y ciertamente ya no como algo extraordinario, más bien como sobreentendido. Primum non nocere. Lo más importante en la medicina de antes y de hoy, y también en la vida misma, es no hacer daño, evitar el sufrimiento. ¿Cómo habría podido Dios justificarse ante la historia humana tan llena de sufrimientos, sino colocando la cruz de Cristo en su mismo centro? El Cristo crucificado es la muestra de la solidaridad de Dios con el hombre doliente. No lo digo yo, lo dijo el actor, el escritor y papa polaco Juan Pablo II. Compasión, solidaridad. El médico, a pesar del desarrollo tecnológico, no puede perder su humanidad, pues él también es responsable del estado de ánimo del paciente. Primum non nocere. Lo más importante es no hacer daño. El médico debe saber encontrar los vínculos misteriosos entre el organismo humano y la energía del espíritu. Desde hace mucho tiempo se admite que la vida eterna es inútil si seguimos envejeciendo. Y cada vez estamos más decrépitos. Es lo que le ocurrió en la mitología griega a Titono, cuya amante, la diosa Eos, pidió a Zeus que concediera la inmortalidad a su amado. Zeus le concedió el deseo, pero como Eos había pedido la vida eterna en lugar de la juventud eterna, Titono estaba cada vez más viejo y decrépito. A mí, como a Woody Allen, no me interesa la inmortalidad a través de mi obra, sino simplemente, como él decía, no muriéndome. Pero eso sí, siempre en la madurez de la juventud. O como vi en Lima, ¿cómo se llamaba? A la casa que cuidaba de las personas ancianas. Y se llamaba Casa de la Juventud Prolongada. Otra cosa ya sería saber quiénes tendrían derecho a ser inmortales y quién no. Y cómo se haría con una superpoblación de los mismos. ¿Un acceso restringido a la inmortalidad podría dar lugar a injusticias? Por supuesto que sí. Los ricos podrían pagar a los pobres para que murieran ellos en su lugar. Y seguro que así lo haría. Los predicadores de Silicon Valley hablan de un transhumanismo en el cual ya el ser humano será eterno e inmortal. Por lo cual el futuro de la medicina no sé cuál será. Quizás los médicos sean uno de los más de 1000 y pico profesiones que desaparezcan. Los empresarios de la robótica nos ofrecen ya multitud de aparatos mecánicos para sustituir a los nuestros naturales, que son infinitamente peores y muchos de los cuales vienen deficientes de nuestra fábrica genealógica. No sé qué pensará de todo esto el dios Asclepio.
Seguro que su padre Júpiter está preparando ya los rayos y truenos para volatilizarlos. Hace poco, visitando la cima de Atapuerca, donde millones de años están prensados, uno de los más veteranos directores y amigos de las excavaciones arqueológicas y antropológicas me dijo al oído, para no escandalizar a las otras personas que me acompañaban, y señalando los diferentes estratos, dijo: esto que vemos no es el pasado, sino el futuro. ¿Quién nos excavará a nosotros? Gracias. Muchas gracias, César Antonio, por esta brillantísima y tremendamente sugerente conferencia. Que se puede completar con el libro. Que se puede completar con el libro que va a salir dentro de un mes, exactamente. Yo lo único que quiero decirte, él ha explicado muy bien por qué un poeta se interesa en esta serie de cosas. Ha dado prácticamente una de las lecciones que yo doy a mis alumnos, pero además se ha colocado en la misma línea que Álvaro Cunqueiro. Álvaro Cunqueiro escribió un libro que se llama Tertulias de Reboticas, que se lo aconsejo a todos ustedes, el mejor libro de historia de la farmacia, en el cual no hay ni una palabra que sea verdad. Pese a que él era hijo de un boticario, del boticario de Mondoñedo, ni una palabra que sea verdad. Prácticamente todo lo que ha dicho César Antonio Molina, que yo conozco, está dentro de los conocimientos históricos y de los conocimientos de mitología. Es decir, es lo mismo, pero de otra manera. Y entronca con una serie de cosas que hacemos en la Fundación. La Fundación estamos haciendo ahora un ciclo que se llama La humanización de la sanidad a través de la historia, en el que intentamos ver cómo primero va mejorando la sanidad y cómo hay que aplicarla a los seres humanos, que es lo que nos ha dicho. Y ha dicho una cosa que parece muy sencilla, pero que ojalá fuera verdad, con la que yo estoy absolutamente de acuerdo. Lo importante, y la mayoría de los sanitarios también, que es no hacer daño. Lo primero, que no hay que hacer daño. Entonces es una cuestión con la que yo estoy absolutamente de acuerdo, no tanto con la de la inmortalidad, porque vamos a palmar dentro de relativamente poco. En cualquier caso, muchísimas gracias, César Antonio. Muchísimas gracias a todos ustedes, a los que nos ven por los aires, y próximamente vamos a seguir con el ciclo. No sé exactamente cuándo, pero José Miguel Coldefors, en muy breve plazo de tiempo, va a presentar a una nueva escritora ante ustedes. Muchísimas gracias y buenas noches.